Vivimos un momento clave para el retail, pero ¿estamos escuchando lo que el sector realmente necesita? Soy Laureano Turienzo. A lo largo de mi trayectoria he asesorado a más de 200 empresas en sus procesos de estrategia, transformación y experiencia del cliente. Quiero presentarte Expo Retail, el mayor evento del retail iberoamericano jamás celebrado en Europa. Un punto de encuentro único donde debatiremos sobre los grandes desafíos que hoy marcan la agenda del retail. Inflación y margen, talento y rotación, canales online versus físicos, digitalización e IA, captación y fidelización y sostenibilidad. Tendremos más de 100 ponentes internacionales y representantes de 25 países y asistirán más de 10.000 profesionales. Todo ello tendrá lugar en 4.000 metros cuadrados de exposición en IFEMA Madrid y culminará con los premios del retail iberoamericano en una cena gala, en un escenario inigualable, el Estadio Santiago Bernabéu. Te esperamos en Expo Retail el 17 y 18 de junio de 2026 para liderar el cambio juntos. No puedes faltar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar y muchísimas gracias a todos por conectaros y asistir. Hoy vamos a presentar un interesante webinar con un tema que está pues marcando tendencia el día de hoy. Vamos a estar con Laureano Turienzo, el presidente de Expo Retail Iberoamérica 2026, y vamos a hablar hoy sobre las tendencias mundiales en el retail 2026. Así que sin más dilación, adelante Laureano, bienvenido. Hola, muchísimas gracias a todos por asistir. Como ha dicho nuestra compañera Mónica, vamos a hablar de las tendencias a nivel mundial que están sucediendo en unos 25 o 30 minutos, ¿no? Lo cual debemos ser muy breves al respecto. Miren, si me permiten, voy a compartir la pantalla, siempre las cuestiones técnicas. Simplemente lo único que necesito es que me confirmen que se está viendo la pantalla, Mónica, y ya empiezo para adelante. Adelante Laureano, está todo Vale, perfecto. bien, perfecto. Bueno, como les han dicho, simplemente muy brevemente, Expo Retail será el mayor evento que se ha hecho nunca, jamás, ni siquiera con antecedentes en las dimensiones de lo que se va a hacer en torno al retail. Madrid se convertirá esos días en la capital mundial del retail y estamos muy orgullosos. Llevamos 3 años trabajando en un evento que aspira a romper estructuras y formas de hacer este tipo de eventos en torno al retail. Bien, dicho todo esto, eh, vamos a hablar de un poco con ese horizonte 2026 que va a ser un año fundamental, ¿no? Para las nuevas tendencias de consumo. Siempre todos los años son fundamentales, pero este parece y apunta a todo que va a ser un año iniciático de formas de consumo cada vez más perdurables. Miren, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos años. Si nosotros nos vamos a 2013, observaremos que, que los mayores retailers a nivel mundial, pues hay un actor que sigue siendo el número uno, 12 años después, que es Walmart, y nuevos actores que han nacido, que es Amazon, Alibaba, desde el mundo digital, y otros que han subido, que es Costco, Club de Membresías, Saks, que es todo es líder, y Kaufland, Hard Discount y Aldi Hard Discount. Esos son los nuevos actores que realmente han venido, no nuevos actores, porque algunos Aldi y Líder, pues imagínense, o Costco, los años que tienen, pero en el top 10, ¿no? De lo que había. Y por supuesto no está ni se le espera a algún otro, ¿no? Que ya no están en esas listas, ¿no? Bien, si seguimos, vemos aquí también que estamos en un momento, aparte de ese cambio tectónico, nos encontramos con un nuevo escenario, que es un escenario arancelario, ¿no? Que nos recuerda más al siglo XIX, a protocomunismos, etcétera, etcétera, que a un mundo liberalizado, ¿no? Y eso afecta radicalmente al retail. Lo que estamos viendo, por ejemplo, que estamos en datos de tasas. Aproximadamente hemos regresado a 1940, justamente en los finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hemos regresado a ese lugar.
Y lo que estamos viendo, por ejemplo, Estados Unidos, que está recaudando solamente en lo que va de año 205.000 millones de dólares versus los 79 del otro año, y los anteriores evidentemente fueron menos, ¿no? Claro, esto evidentemente cambia de paradigma, cambia, afecta clarísimamente a lo que se está vendiendo, a las importaciones, afecta a los precios que tienen que pagar los consumidores, etcétera. Y evidentemente hay algunos sectores que están más impactados que otros. Lo que vemos también en esta diapositiva es un dato interesante a mí de todos los informes, leo muchos, ¿no? En torno a previsiones económicas, ¿no? Y evidentemente la Caixa siempre ha tenido cosas, ha sido bastante acertada, ¿no? Eh, lo que vemos es que ellos estiman que, claro, el gran, entre comillas, perdedor a nivel mundial de evoluciones del PIB es Europa. Estaba diciendo que de media es un 3,1, será a nivel mundial. Europa estará en un 1,2, con una Alemania que esperemos que empiece a recuperarse también, ¿no? Y luego lo que vemos en el G20, vemos una serie de ganadores en el próximo año, que serán India, Indonesia, que siempre he dicho que va a ser el gran tapado del retail mundial en los próximos años, se llama Indonesia. Y Arabia Saudita, donde estuve hace apenas unos meses, ¿no? Y fui el primer español que dio una conferencia sobre retail en Arabia Saudita, y lo di en la sede de las Naciones Unidas. Y lo que vi allí, evidentemente, es un retail absolutamente explosivo, y que veremos cosas muy interesantes en los próximos años. Y luego, en el caso de España, pues estamos viendo cómo ese crecimiento va cayendo, pero si lo comparamos evidentemente con el entorno que tenemos, pues evidentemente seguimos creciendo y seguiremos estando bien, pero también estamos lejos, ¿no? de otros crecimientos de otros países, o de la media mundial, ¿no? Bien, esta segunda parte después de ver este breve overview perdón, que hable de vez en cuando se me cuele algún anglicanismo, este breve pincelada, ¿no? de lo que está pasando en el mundo, vamos a hablar de los nuevos actores, ¿no? Estos nuevos actores que nacen, y que la historia del retail hablará mucho de ellos, nacen precisamente, son hijos de la pandemia, de su explosión. Y estos son evidentemente pues Temu y Shein, las aplicaciones chinas. Ya teníamos evidentemente antes antecedentes de grandes conectadores con los consumidores chinos, Alibaba, sin ir más lejos, ¿no? Pero estos revolucionaron todo, ¿no? Y entonces revolucionan sobre todo desde su entrada y ascenso el en Estados Unidos, ¿no? Llega un momento que de la nada, acuérdense de no existir a ese anuncio en la Super Bowl de Temu, que automáticamente 80 millones de norteamericanos dicen que ya conocen a Temu de la nada. Bueno, pues estos son los que han conquistado Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que llegan las tarifas. Entonces, cuando llegan las tarifas de Trump, ¿qué es lo que pasa? Ya empiezan a ser menos competitivas, ¿no? Sobre todo acordaros, para todo el tema de los paquetes valorados en menos de lo que la ley permite, para no pagar impuestos, ¿no? Em, Ahí, con los aranceles, ¿qué hace Shein y Temu? Empiezan a deslocalizar en Estados Unidos. Dicen, bueno, Estados Unidos es un mercado más complicado. Básicamente, yo de lo que vivo es de inyectar mucho dinero en publicidad desde mi ad. Claro, empiezo a desinvertir en ese gasto publicitario en Estados Unidos, y lo desvío ¿a dónde? A Europa. En Europa es ahora donde están evidentemente invirtiendo gran parte de lo que dejaron, ya no pueden, no están invirtiendo en Estados Unidos. Y eso nos lleva a 115 millones de consumidores europeos ya son usuarios
de Temu y de 645 millones de usuarios. Eso para que se hagan una idea, no hay ninguna cadena por ejemplo, de supermercados en Europa que no tenga eso ni de algo, salvo el líder, que sí que tiene esto. Pero estamos hablando de unas dimensiones mastodónticas, ¿no? Y de la nada a esto. Esto es la primera vez que sucede en la historia documentada del retail, ¿no? Que alguien de la nada en apenas 60 meses sea líder absoluto, ¿no? Y esto también lo vimos en España como en un año, de la nada, también prácticamente, 33 millones de aplicaciones chinas fueron descargadas en los teléfonos móviles de los consumidores españoles. Claro, barrieron, por ejemplo, Amazon. ¿Eso es sostenible o no? Bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? Pero la realidad es la que es. Y lo han hecho desde una más allá, no voy a entrar, ¿no? en discusiones, es conocida mi opinión, ¿no? Pero técnicamente son unos genios. O sea, no hay nadie siquiera parecido en la historia del retail que haya técnicamente, tecnológicamente, conceptualmente, haya hecho lo que han hecho estas aplicaciones chinas. Desde el punto de vista técnico hay que decir que están haciendo historia. Luego tiene otras lagunas y otras sombras muy amplias. Bien, lo que vamos también estamos viendo es que el comercio electrónico se ha disparado. Se ha disparado en los últimos, también exijo ese ascenso de la pandemia desde el 2021 a 2026. Este año se estima que ya sobrepase los 5 trillones. Acordaros, millón de millones, los 5 trillones de dólares en la medida norteamericana, claro. Eso significa que habrá subido 1,07 trillones en venta del e-commerce. ¿Eso ha significado la caída rotunda de las tiendas físicas, el retail apocalipsis versión 829 en los últimos años? Bueno, pues acudamos a los datos. Lo que estamos viendo es que en las ventas totales del retail a nivel mundial, en ese salto del 21 al 26, donde las ventas a nivel mundial del comercio electrónico estarán en el 14,8, pues han subido un 7,3 trillones. Acuérdense que ha subido un trillón el comercio electrónico. Porcentualmente sube mucho, pero el comercio mundial, el retail, sigue subiendo desbordantemente. Y sube sobre todo desde las tiendas físicas, porque mayormente el retail mundial es un retail físico aún, ¿no? Pero sobre todo lo que estamos viendo es que se complementan extraordinariamente bien el comercio electrónico y las tiendas físicas y que son ecosistemas ya físicos digitales muy interesantes y quien no entienda eso, quien todavía siga pensando que son escenarios cainitas, pues es que no se ha enterado todavía de en el lugar en el que estamos, ¿no? Homo hiperconectado, otra tendencia sería lo que estamos viendo clarísimamente es cómo se ha explosionado todo lo que es el número de smartphones en el mundo, que esto es muy interesante para toda la expansión tecnológica. Estamos viendo cómo los consumidores están ya de media 6,3, 6 horas y media en Internet, en pantallas. Es algo desbordante, ¿no? Hace poco estaba yo en Sudáfrica dando conferencias, le explicaba porque era un dato que no se habían dado, no lo habían analizado mucho, es el país del mundo que más conectado está en Internet con más de 9 horas. Bueno, Homo ya, ¿qué vamos a decir de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial lo que decimos es que a nivel mundial, hoy por hoy, el retail es la segunda industria que más está gastando invirtiendo en IA. Yo discrepo de esta diapo, la ha puesto propuesta porque el banking, gran parte de banco, es retail. Por tanto, porque la banca retail es retail. Por tanto, el gran inversor en IA en los próximos años, décadas, será el retail mundial. Y por supuesto, lo que veremos en el retail mundial en IA, que el gasto se va a disparar clarísimamente, ¿no?
Estamos hablando de multiplicar por cuatro en apenas unos años, ¿no? ¿Cuáles son los usos más claros que se están viendo en IA? Perdón que lo ponga aquí en inglés también. Pues sobre todo yo diría si tengo que elegir cuatro, todo lo que es el manejo de inventario, toda la demanda de todo el forecasting, toda la demanda, el manejo de la demanda, todo el tema de conversacional, de atención al cliente, chatbot, etcétera, y por supuesto todo el tema de la recomendación de productos. Por supuesto hay otros usos mucho también, pero digamos que eso es en lo que más se está invirtiendo hoy por hoy los retailers a nivel mundial. Luego, lo que estamos viendo también es que en el tema de chatbot, que es de lo que más se está invirtiendo, lo que estamos viendo es que todavía no hay una adopción perfecta y fuerte por parte de los mayores de 45 años a nivel mundial, ¿no? Eso se va a ir haciendo poco a poco, ¿no? Y luego estamos viendo también usos, por ejemplo, que se están haciendo en ChatGPT. Esto es Sudáfrica. Esto es Sudáfrica. Esto, por ejemplo, es otro uso de la inteligencia artificial. Walmart and Club ya están utilizando en sus tiendas tipo Costco automáticamente estas puertas donde la gente entra, sale y automáticamente se le escanea todo lo que llevan y se le carga a su cuenta. Acuérdense que en Sun Club toda la gente tiene que entrar con membresías. O, por ejemplo, esta que es que con una app te dice que de todo el surtido te aconseja cuál es el preferido para lo que vas a comer, ¿no? Esto es en el supermercado hoy en día, ¿vale? Y te dice cuál es la mejor opción. Luego, otra cosa que estamos viendo también en torno, no lo haya, pero sino en torno a la tecnología, es como el gran gigante mundial del retail histórico, que es Walmart, ya nos dijo en el 23, nos dijo, oiga, yo que recibo 270 millones de consumidores que van a mi tienda con unas tasas de conversión por encima de, por supuesto, del 95%, no todo eso que yo vendo, esos miles de millones de productos, esos me van a generar menos beneficio a la larga en el 28 que la venta de servicios. Por ahí entra el retail media, por ahí entra membresías para terceros, por ahí entra la venta de logística a terceros, etcétera, etcétera. Luego, el gran desplazamiento del que tendríamos que hablar es de hacia dónde va, ya para la última parte de mi conferencia, es hacia dónde va el mundo, ¿no? Hemos visto que un impacto enorme, ¿no? Del cambio económico del mundo, un crack de ciertas partes de la globalización. Estamos viendo cómo está creciendo desbordantemente el comercio electrónico, cómo están apareciendo nuevos actores que en la historia del retail jamás nadie había pasado de la nada en 60 meses a ser líder mundial. No existía ningún antecedente y esto es el principio de lo que va a pasar, ¿no? Eh, Estamos viendo también, más allá de eso, que puede resultar incluso hasta anecdótico, estamos viendo el crecimiento del comercio electrónico, pero estamos viendo, y eso es muy interesante, que debemos entender que ese comercio electrónico no es, ¿verdad?, que esté canibalizando y fagocitando el comercio físico, porque el comercio físico estamos viendo clarísimamente que está creciendo. Estamos en una era una edad de oro por ejemplo, de los supermercados, la expansión de supermercados, de tiendas de conveniencia, de hard discount, de tiendas especializadas. Es falso o incluso de centros comerciales a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo que están cohabitando muy bien. Hay sectores, evidentemente, donde la balanza se está descantando más hacia un lado y en otro, o que en otro. No, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el sector de la moda está creciendo mucho en online, pero evidentemente está viviendo y conviviendo en una armonía normalmente perfecta con las tiendas físicas y eso va a seguir siendo así.
Bien, lo que vemos es que, y esto es muy importante, yo siempre he creído mucho en la línea de estudio y de análisis, por supuesto en la línea humanista de retail, pero sobre todo en la línea de estudio y de análisis muy sociológica, antropológica, muy demográfica, que porque ahí están las claves. Lo que estamos viendo clarísimamente es, y yo siempre he mantenido, y ahora en un libro que voy a publicar ahora mantengo esa teoría, de que la clave número uno del retail, de la evolución y del crecimiento del retail se llama demografía. Es ahí, por ahí van los tiros, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que cada vez más la demografía se está desplazando. Estamos en tasas demográficas a nivel mundial, ya en el 2021, del 7,8 a nivel mundial está entre Europa y Estados Unidos. Eso va a ir menguando cada vez más y eso va a hacer que las economías y por tanto el consumo se desvíe y cuando se desvía mayormente ahí se crean las formas de consumo. Estamos viendo, por supuesto, dentro de la demografía que impactará en las formas de consumo y impactará en las empresas de retail, es que eh, cada vez más África y Latán serán los grandes nutrientes, los grandes generadores de la demografía mundial y por tanto las grandes empresas, los grandes retailers van a estar mirando claramente a la evolución demográfica y sobre todo a la evolución de la gran clase media africana y de Latán. ¿De acuerdo? Por supuesto en Asia seguirá, ¿no? Pero por ahí irán. Y también lo que estamos viendo es que, y esto es muy interesante, es cómo en el, ya sabemos, ¿no? Que en el 2050 eh, aproximadamente cerca del 70% de la gran clase media estará ubicada en Asia. Asia, India, China, con un crecimiento muy importante también en Latam, ¿vale? Y en África se empieza a ver tal. Y Europa y Estados Unidos se empequeñecen esa clase media. Claro, siempre tenemos que entender qué se entiende por clase media, ¿no? Y no es lo mismo ser clase media en Noruega que ser clase media en Bangladesh. Pero básicamente lo que viene a decirnos esta diapo es de la OECD es que vamos a tener más de 2.000 millones de personas ubicadas en un continente que van a tener capacidad de consumo. Eso va a hacer lo siguiente en los próximos años, y esto es fundamental, que será una migración de empresas cada vez mayores, de empresas de consumo o de retail hacia Asia, sin abandonar evidentemente Occidente, pero hacia Asia. ¿Por qué? Porque ahí va a estar realmente la gran parte del posible negocio. Y luego lo que veremos cada vez más es cómo nacerán, las formas de consumo nacerán cada vez más ahí. Asia ha sido desde la revolución industrial, posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial, la gran fábrica y con con el nacimiento del globalismo, ¿no? A partir del 50 la y más, a partir del 80 la gran fábrica de Occidente. Lo que estamos viendo es la ruta de la seda inversa, ¿no? Lo que estamos viendo con este crecimiento de la gran clase media, lo que veremos es cómo Occidente en cierta parte se convertirá y ya se está convirtiendo en la gran fábrica de consumidores de Asia. Y lo estamos viendo los primeros eh, que están llegando en estas dimensiones, que es un Temu, un Shein, etcétera, que esos son los primeros de los que llegarán. Ya estamos viendo nuevas planes B y planes C a Shein y Temu, ¿no? Nacidos en China, nacidos en la India. India nos va a dar muchas sorpresas en los próximos años. Indonesia, recuerden, quédense con Indonesia clarísimamente. Y de ahí van a venir muchas cosas. No solamente nuevos competidores, sino van a venir nuevas formas de consumo. Hoy, por ejemplo, estamos viendo como si bien adoptamos el Black Friday de Estados Unidos, ya el Día de los Solteros chinos ya empieza a ser parte de nuestra cultura comercial, ¿no?
Y en ese camino es en lo que estamos. Terminar diciendo, como siempre digo, que eh, creo, ¿no?, en el retail humanista y creo que el retail desde el origen de los tiempos siempre se ha basado en un concepto fundamental y no negociable que es que el retail es un negocio de personas que atienden a personas. Todo lo demás es secundario, ¿no? Si no entendemos eso, si no entendemos que la base es eso y que todo lo demás nace de eso, tendremos un error. La tecnología es extraordinaria, vivimos unos momentos fascinantes, lo que viene es increíble, pero en el momento que la tecnología y aquel retailer que entienda o que ponga como protagonista total la tecnología fracasará radicalmente, ¿no? La gente hace 1000 años, hace un siglo y en el futuro seguirá queriendo ver gente y seguirá y querrá que cuando tenga un problema estará muy bien que lo automaticemos todos, pero al final de todo ese túnel siempre tendrá que haber una persona para que nos ayude. Y nada, simplemente terminar diciéndoles muchas gracias, ¿no? Decirles que es un honor, ¿no? Y como parte en unos meses, 6 meses, medio año, haremos el mayor evento que se haya hecho nunca en España en torno al retail. Llevamos muchos años pensando esto, nos hemos juntado muchos directivos, vendrán grandes directivos de todas las partes del mundo, haremos de Madrid la capital mundial del retail y habrá unas sorpresas que ya les adelanto que jamás, no solamente en España, sino en la historia, en una feria, habrán visto cosas así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laureano, por todos tus conocimientos. La verdad es que es muy enriquecedor poder tenerte con nosotros. Tengo un par de preguntas de nuestros oyentes que me gustaría hacerte. ¿Estás Muy preparado? bien. Sí. Vale, la primera pregunta es, ¿qué pasa con actores como Primark, quienes declaran no querer participar en el mundo digital? No tienen e-commerce y no plantean tenerlo. ¿Cómo hacen esto sostenible en el tiempo? Bueno, pues tan sostenible como un Aldi o un Lidl o... vamos a ver, la cuestión es cuando tú te basas en un margen que es el que es. Entonces, hoy por hoy sabemos que el comercio electrónico pues, es muy deficitario en muchos aspectos, ¿no? Y yo lo que digo es que fijaros si es importante que eso derrota radicalmente esta verdad absoluta que dice que tienes que ser todo el mundo igual. Es tan amplio las formas de consumo, es tan extenso que nos permite que un retailer como Primark, que básicamente, bueno, fundamentalmente es físico, triunfe, ¿no? Mm. Bueno, pues cohabita perfectamente igual que un Aldi o un Lidl. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Nos dicen, gracias por compartir estas ideas globales, Laureano y el equipo. En cuanto al private label, aún en LATAM el market share está lejos del 50% de cuota de Sí, mercado, como pasa en la mayoría de países europeos, pero sí. cada vez hay una mayor apuesta de los grandes retailers en apostar por sus marcas propias. Ya en el Caribe, un retailer líder de la zona acaba de lanzar una marca propia en categoría de cerveza, compitiendo directamente con monstruos como AB InBev. Mm. ¿Cómo visualiza la evolución del private label tanto en LATAM como en el resto del mundo? No, va a crecer sin lugar a dudas. O sea, y de hecho, digamos que en España o en Europa ya está en un estado pues más o menos embrionario, o sea, más o menos se está estabilizando y ya está bastante maduro. Veremos, pero en Latam, por ejemplo, en Asia, todo eso, están en el momento iniciático. Eso va para arriba y llegará un momento que llegará a datos no al 50%, sino en limpieza o en higiene estará en el 70%. Otra Mm, cosa es otras categorías, pero esas categorías clarísimamente se irá al 70% o de más, ¿sabes? Sí, sí. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo el retail de Accidente compite con Temu o con Shein? El retail de Occidente. De Accidente. Accidente, ¿qué es accidente? ¿Cómo? Occidente será. No, no, ¿cómo el retail de, supongo que será Occidente, Occidente. compite El con retail de Temu o Occidente, Shein? el retail de Occidente lo que tiene que competir, pues hay dos cosas muy sencillas. Con todo menos con precio. Mm,
Muy Con bien. todo menos con precio. Como vaya a competir con precio es una derrota segura. Entre otras cosas, y no me quería meter mucho en esto, es porque eso es competir contra empresas que evidentemente están haciendo un dumping de libro. Solo hay que acudir a los costes logísticos, a cómo están vendiendo algunos precios. Entonces, es una derrota segura, con diferenciación y valor añadido. Muy bien, tenemos un par de preguntas más. ¿Cuál es la vía más Sí, efectiva para compañero. iniciar una relación comercial con distribuidores de gran formato como Primor y Druni? ¿Y qué criterios suelen valorar para incorporar nuevas marcas? Bueno, básicamente lo que le tienes que dar es un valor añadido, ¿no? A un buen precio. Si tú al final tu producto no, Dani, es uno más del mercado a un precio normal, yo creo que ahí la clave es tener un precio, relación calidad-precio muy buena. Ujú. Muy importante en ese sector el marketing, fundamental. ¿De acuerdo? Muy Y ya bien, la última, sí, vamos, hacemos. vamos con la última pregunta. Dicen, hola Laureano, ¿qué nos puedes comentar de los malls, centros comerciales? ¿Cuál crees que va a ser la tendencia a nivel mundial en términos de servicios fuera del retail comercial, propiamente dicho, que sea la tendencia a ponerle el foco en países que aún está pocos penetrados como es Perú? Bueno, no tan, ¿eh? En Perú hay muy buenos, hay centros comerciales interesantes, conozco muy bien Perú y quizá menos que los que pueda haber en México, puede haber, por supuesto, en Asia y tal. Pero yo lo que veo siempre, yo escribí hace en el 19 o 20, no me acuerdo, un artículo en Forbes que decía que en el futuro los centros comerciales serán centros de microvacaciones urbanas. Cada vez más lo que estamos viendo es clarísimamente es que el metro cuadrado de ocio le está ganando terreno al metro cuadrado de venta de producto, ¿no? Eso no significa que no se vendan productos, pero básicamente los centros comerciales, eh, básicamente lo que estamos viendo es que todo lo que sea servicios, gastronomía, tal, eso está funcionando. Pero por supuesto, los centros comerciales no es que tengan futuro. Es que simplemente el hecho, cuando usted oiga hablar a alguien que ponga en duda los centros comerciales, usted anote su nombre porque ya sabe que no sabe, no sabe en qué momento está. Mire, toda esa tendencia de la crisis del centro comercial viene de un país que se llama Estados Unidos. Un país que está sobredimensionado de centros comerciales, que tiene pequeños centros comerciales, más de 100.000, les recuerdo que en Europa hay 9.000, ¿vale? Más de 100.000 entre pequeños, tal, y donde usted puede ver los peores centros comerciales del mundo con muchísima diferencia, los viejos, los nuevos son buenos, pero hay mucho así. Entonces, bajo ese paraguas, claro, hay una crisis ahí de centros comerciales. En el resto del mundo, los centros comerciales están en su edad de oro y tienen muchísimo recorrido y cada vez más tendrán. Lo que evidentemente tienes que crear centros comerciales, sobre todo que sean divertidos, ¿no? ¿De acuerdo? Mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laureano. Esas eran todas las preguntas que tenemos hasta ahora. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y por brindarnos todos tus conocimientos y muchísimas gracias a todos también por conectaros. Muy bien. Gracias. Pues Buenas muchísimas tardes. gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao. Chao.